Hola compañeros, pues vamos a hablar del periodo de Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. Él recibe el mandato de Miguel Alemán y cuando termina se lo entrega a López Mateos. Él nació en Veracruz, igual que Miguel Alemán, igual que el anterior. O sea, eran los tres veracruzanos. Bien, soy José Luis Becerra Herrera, estoy en Facebook y en YouTube para que por favor se suscriban en YouTube, compañeros. En este periodo de 1952 a 1958, Adolfo López Mateos, tuve a bien nacer en esta ciudad de Monterrey el día 1 de marzo de 1954, en el Hospital Universitario de Monterrey. Soy regiomontano. Aunque luego mi familia anduvo recorriendo varias ciudades del país y desde muy chico tuve que andar conociendo otras ciudades, incluyendo la Ciudad de México. Bien, Adolfo Ruiz Cortines, que recibió un país en crisis porque Miguel Alemán lo había dejado muy endeudado y había provocado inclusive la devaluación de 8.50 a 2.50, que muchos años después duró ese tipo de cambio. Recibe en esas circunstancias el país, además al término de la Segunda Guerra Mundial y al término de la Guerra de Corea, que esa termina ya en la época de Ruiz Cortines, la economía norteamericana baja porque el gran acicate de la economía se convierte en las guerras. El que hace el flujo de la economía, la forma de economía norteamericana, que ya hemos hablado de eso, de cómo para ellos son importantes las guerras. Estar en guerra es importante. En esta época de Ruiz Cortines se consigue que la mujer vote. En el año de 1953, Ruiz Cortines facilita a través del Congreso el derecho de la mujer a votar en México, que es el resultado de una lucha muy larga de las mujeres, en las que muchas fueron inolvidables, entre otras de ellas Frida Kahlo y otras, ¿no? Ruiz Cortines hizo cosas buenas, pero también hizo cosas que a lo mejor para unos son buenas y para otros más o menos. Disolvió la Federación de Partidos del Pueblo, que había sido entre otros encabezado por Francisco J. Mújica, que ya estaba con la idea de que la dictadura perfecta no tenía sentido que siguiera, la dictadura perfecta del PRI. Pero lo disuelven y ya no pasa más. Se lleva a cabo la huelga de maestros en 1956, encabezada por Otón Salazar, y nace el movimiento ferrocarrilero No Charro, con líderes no charros, con Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Con ellos tiene un acuerdo en su periodo. Ya después, con el periodo del siguiente presidente, que fue López Mateos, sí tuvieron más problemas. Adolfo Ruiz Cortines trata de recuperar la economía y genera algunos programas de apoyo a ruta a lo que es el mar y la recuperación del campo. Sí, sigue el reparto agrario, disminuye latifundios y entonces tiene pues esos claroscuros que tienen algunos presidentes, pero sigue siendo el miembro de la dictadura perfecta. En 1954, en eventos internacionales, la CIA organiza una invasión en Guatemala para quitar a Jacobo Arbenz y se utiliza ya lo que viene siendo las intervenciones en América Latina. No se inicia, es una más de tantas, de la doctrina Monroe. Y en Vietnam, los franceses que habían estado interviniendo y se había dividido
Vietnam en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, piden ayuda a los norteamericanos, que por cierto, todavía el héroe norteamericano de guerra les sugiere que utilicen bombas atómicas, lo cual no aceptan los franceses. Pero ya empieza a ser ahí la intervención poco a poco de los norteamericanos en lo que después sería la guerra de Vietnam declarada, y con todo el sufrimiento que hubo en Vietnam, del cual hablaremos en su momento en que aparezcan las fechas y las escenas. En fin de cuentas, Adolfo Ruiz Cortines fue un hombre que implementó el aguinaldo para los trabajadores en México y disminuyó latifundios. Eso provocó que algunos inversionistas salieran y generara un proceso inflacionario. También vivió el problema de la migración. México, por ser un país en desarrollo, no alcanzaba a consumir toda su mano de obra de su proletariado. Entonces siempre había un gran excedente, y ese excedente migraba a los Estados Unidos, donde se podía ocupar toda esa mano de obra, sobre todo en las guerras, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Y tiene problemas con el gobierno de Estados Unidos, que estaba Eisenhower en ese momento, y luego Nixon, creo, más o menos por ahí va la cosa, con los migrantes. Empieza el problema migratorio. Pues así, con esas tumbos y bajas y altas y bajas, Adolfo Ruiz Cortines en 1958 entrega el poder a Adolfo López Mateos. Y bueno, aquí en México yo fui a una tienda, me encontré, hoy es día 8 de julio, y me encuentro con que los precios están aumentados entre 15 y 20% en todas las tiendas. Muchos precios, algunos hasta más del 20%. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? Estamos con la pandemia, está mucha gente sin trabajo. La gente de la economía informal ya no aguanta porque no tiene trabajo. Y los precios subiendo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la solidaridad de los empresarios en México? ¿O va a ser la derecha carnicera en contra del pueblo de México? Bien, compañeros, pongámonos las pilas, porque luego hay muchos compañeros que como les gusta aguantar y no decir nada, y por conveniencia, y de que yo quiero luego estar allá con el otro político, y pues ¿para qué dices esas cosas? Luego ya no te van a dar nada. No. Lo más importante es el pueblo. Ahorita no tenemos a nuestro presidente de viaje en Estados Unidos. Ojalá le vaya bien. Y nos vemos en la próxima. Pero no hay que olvidar la vocación de la izquierda en Morena. Morena es izquierda y derecha, ¿verdad? Pero la izquierda no debe de olvidar su vocación de apoyo al pueblo, y más cuando lo necesita, pero no de una manera retórica, sino en la práctica, como decía Mao Zedong. La práctica es la muestra suprema de la verdad, ¿verdad? Nos vemos en la próxima.